Muy buenas tardes, bienvenidos a Coricancha Centro de Investigaciones. Un gran abrazo de corazón para todas aquellas personas que se conectan a nuestro canal todos los viernes a las 7 de la noche. Y hoy continuamos con el tema de los apóstoles, los 12 apóstoles de Jesús, los 12 cimientos del templo, de ese templo interior que tenemos que edificar, que tenemos que levantar. Y hoy vamos a hablar acerca del apóstol Matías, de ese apóstol que llegó luego de la resurrección de Jesús, pero que quizás nos dicen que a este apóstol no lo llamó Jesús el Cristo, pero cuando investigamos e indagamos en las escrituras, vemos como Matías era uno de los 72 discípulos que caminaron con Jesús desde el bautizo de Juan y que estuvieron junto al Cristo, y que fue el mismo Jesús el que llamó también a esos 72 discípulos. Fue el mismo Cristo quien llamó a Matías a caminar con él y a entregar el evangelio, este evangelio de la verdad. Sean todos bienvenidos, Matías, el apóstol. Pero antes de adentrarnos en todo el conocimiento profundo del apóstol Matías, de sus enseñanzas, de su legado y de su fuerza, porque es una fuerza la que traen estos 12 apóstoles, es una fuerza apostolar que trae una codificación y que busca a unos hombres que están en todo el planeta y que necesitamos que esos hombres empiecen a sentir cuál es la fuerza de su apóstol, cuál es la fuerza también de esa piedra, de esas 12 piedras que son ese cimiento de ese templo interior, de ese templo que tiene que ser vivo, que no es de roca, que no es físico, sino que es un templo interior y es vivo. Antes de eso vamos a hablar un poco acerca de Judas Iscariote, ese falso apóstol, y vamos a conocer un poco de su historia, de su vida, y cuál fue el papel que Judas Iscariote jugó al lado de Jesús el Cristo y al lado de los otros discípulos y apóstoles de Jesús. Judas, el falso apóstol, representa dentro del hombre la larva, ese gen oscuro, esa mitocondria, ese gen maligno, podríamos decir así, que se insertó en estos cuerpos físicos y que es ese parásito, ese gusano que no deja que el hombre ascienda y que el hombre crezca espiritualmente. También Judas, el falso apóstol, digamos que representa dentro del hombre esa duda, esa falta de fe, esa falta de esa certeza, de esa fuerza espiritual que es innata en el hombre. Judas también representa la traición del Hijo del Hombre y el no reconocerse como ese Hijo del Hombre, como ese Hijo del Hombre que narra Daniel en sus cartas cuando anuncia que ve al Señor de los días y que había uno que caminaba con él, que era ese Hijo del Hombre, que es Jesús en una medida, pero que somos cada uno de los hombres que nos levantamos y que dejamos atrás ese viejo hombre. Entonces, el no reconocernos como ese Hijo del Hombre también es traicionarnos a nosotros mismos. Judas es ese hombre viejo que está lleno de vicios, de amargura, de dolor, y que ese hombre viejo es el que tiene que morir para poder empezar a edificar nuestro templo interior. Entonces, cuando nosotros vendemos a ese Cristo interior, cuando nos traicionamos a nosotros mismos, porque comprendemos que el Cristo es una fuerza viviente, que está en nuestro corazón. Ya sabemos que no está en templos hechos con manos humanas, sino que está dentro del hombre, dentro de cada uno de nosotros. Conozcamos un poco acerca de la historia de Judas Iscariote, de su vida, ¿no? de su simbología, pero más que nada empecemos a comprender que Judas representa un espíritu infernal que ha suplantado ese espíritu y ese pensamiento perfecto en el hombre. Su nombre, Judas, significa Jehová guía. Indica que sus padres tenían grandes esperanzas de que fuera guiado por Dios, ese Dios en minúscula y entre comillas, porque dice que su nombre significa Jehová guía. Entonces miremos cuál era el Dios que guiaba a ese espíritu que es Judas. Según la tradición judía, Judas o Judá era un líder de las 12 tribus de Israel y el ancestro del pueblo judío, de donde toman su nombre. Una de las explicaciones alternativas más populares sostiene que Iscariote puede ser una corrupción de la palabra latina sicarius, que quiere decir sicario, que significa hombre de la daga, y se refería a un miembro de los sicari o un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo
en los años 40 y 50 después de Cristo, asesinando personas entre las multitudes, escondiendo dagas bajo sus capas. Entonces miremos ese origen de Judas y cuál es la esencia de este hombre que aunque en un tiempo caminó con los apóstoles y caminó con Jesús, pues no solamente es un hombre, sino que es un espíritu que quedó implantado en este planeta Tierra. No se menciona sobre su llamado ni cuándo se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero y según ese Evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. Y en Juan 12:6 queda sustentado. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Cabe aclarar que a Judas no lo llamó directamente Jesús a ser parte de los discípulos, de esos 12 apóstoles que Jesús tenía en su corazón y que era un plan traído de las estrellas para ese tiempo, para que despertaran en este tiempo del final. Entonces Judas no lo llama Jesús, sino que Judas se ofrece y empieza a caminar junto a Jesús. Y Jesús, respetando esa ley del albedrío, permite que Judas esté junto a ellos, sabiendo y conociendo el corazón oscuro de Judas. Pero ahí es donde la ley se manifiesta y la ley es perfecta y todo tiene su tiempo y siempre cada hombre al final muestra su fruto. Es el mejor ejemplo que se puede dar y es mostrar nuestros frutos, mostrar nuestra obra. Entonces nos dicen aquí en el Evangelio de Juan que Judas se ofreció a ser el tesorero y a llevar las finanzas y las cuentas en ese tiempo pues de Jesús y de los apóstoles. Y narra Juan cómo Judas era ladrón y se apropiaba de aquellos dineros que eran destinados para los pobres y para el proceso del evangelizar y del caminar y del paso de Jesús por la tierra, dejando su enseñanza y su ministerio. Judas siguió a su maestro durante su predicación por Palestina y según los evangelios fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían prender a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús había anunciado en la última cena. Él mismo fue quien dirigió a los guardias que arrestaran a Jesús y les indicó quién era besándolo. Entonces Judas es esa traición, ¿no? Es cuando se traiciona y se vende y se entrega al Cristo. Entonces recordemos que en la primera lámina veíamos cómo ese espíritu de Judas es la duda, es ese gen oscuro, es ese parásito, es ese hombre viejo que niega y traiciona a su Cristo, a su luz, porque es esa luz que está contenida en nuestro corazón, en nuestras células, y que con nuestros actos que están equívocos y que violentan la ley, lo que hacemos es ir apagando esa luz, irnos traicionando a nosotros mismos y vender ese poderío, esa fuerza interior se empieza a menguar dentro de nosotros. Entonces es allí donde ese espíritu Judas empieza a posesar la mente, el espíritu y el corazón de esta humanidad. Juan 12:1-8 nos dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Podemos observar en esta parábola, en este fragmento, cómo siempre ese espíritu de Judas está queriendo negar y digamos atrasar ese proceso del nacimiento de ese nuevo hombre. Cómo quiere detener ese caminar de ese hombre que está en esa búsqueda, ¿no? Y Jesús es muy claro aquí al decir: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, esa pobreza espiritual, esa miseria en la que nos ha llevado este sistema de engaño, de materialismo, de vanidades,
nos ha llevado a eso, a vivir en esa pobreza. Dice, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, que ese Cristo, que esa luz manifiesta en ese hombre, pues no siempre iba a estar caminando con ellos físicamente. Esa fuerza y ese poder interior quedó depositado desde el tiempo, desde una raíz, desde donde nosotros fuimos creados. Desde la misma preexistencia está contenido dentro del corazón esa fuerza crística. Y es necesario sentirla, contenerla y empezar a edificar en ella, en esa fuerza, en ese Cristo, el templo interior. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En ese momento, siendo que Judas llega a cumplir un papel también fundamental para mostrarnos ese hombre viejo, para mostrarnos ese hombre que no quiere corregir, que no quiere dejar atrás todo eso que lo detiene, todo ese lastre, todas esas vestiduras insensatas. Porque dice aquí que muchos de los que caminaban con Jesús, con el Cristo, dejaron de seguirlo. Cuando Jesús hace esa exigencia a esos hombres que caminaban con él, y nos dice que es el Espíritu el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Entonces ahí nos muestra que esa carne, que ese hombre que es carnal, que ese hombre que es mundano, pues realmente no está edificando ese templo en esa roca, en ese cimiento firme. En Mateo 26, 21, 25 también quedó cifrado. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito en él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Nos reitera que ese Hijo del Hombre, que ese hombre que se empieza a reconocer a sí mismo, que ese hombre que empieza a sentir en su corazón esa fuerza crística, ese llamado apostolar, porque aquí los apóstoles nos hacen ese llamado a sumarnos, a entregar este ministerio de Cristo. Y dice que ese Hijo del Hombre a la verdad viene, o sea que el hombre que se reconoce como hijo de hombre tiene que caminar con la verdad, tiene que caminar con la ley, tiene que ser un ejemplo vivo, donde camine, donde hable, donde sus actos muestren la grandeza del Creador, de ese Creador que ya reconoció en su corazón, de ese Cristo que creó todo mediante el Verbo, y que si cada uno de nosotros contiene en su corazón ese poder, ese cristal que es creador, tenemos que empezar a crearnos inicialmente a nosotros mismos, para poder empezar a crear un entorno, una familia, una sociedad, un país, un planeta, un sistema solar y una nueva galaxia, un nuevo universo, porque nosotros somos creadores, somos un sol en potencia, somos esa semilla del Padre Eterno que fue sembrada en este planeta con un gran propósito, y ese propósito es el que queremos que cada uno de ustedes empiece a sentir. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tanto de este espíritu de Judas ha contaminado mi mente? ¿Ha manchado mi corazón? ¿Qué tanto ese espíritu de Judas, ese espíritu infernal, ha detenido mi caminar? Ese caminar por los 7 días de creación, que son ese plan de ascenso para el hombre, para cada uno de nosotros. Arrestan a Jesús y quedó cifrado en Mateo 14, 43, 46. Todavía estaba hablando Jesús
cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Es necesario que ese hombre esté apercibido, así como Jesús ya sabía y conocía el negro corazón de Judas y sabía para qué estaba él allí. Así es necesario que el hombre, que cada uno de nosotros esté apercibido cuando esos ataques nos llegan, porque somos atacados por muchos frentes, por este sistema, por estas entidades, por ese plan oscuro que lo único que quiere es detenernos en ese nuevo nacimiento. Quiere detener esa gestación de ese nuevo hombre, de ese hijo del hombre, de ese niño nuevo que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Entonces el llamado es a que seamos vigilantes, a que estemos apercibidos, a que estemos aplicando constantemente las herramientas que este conocimiento traído de las estrellas nos ha entregado. Nos ha entregado a cada uno de nosotros porque somos y son ustedes muy valiosos y muy poderosos. Y hay un gran portento que la ley, que los hombres de las estrellas cuidan y que nosotros, como ese hombre de la tierra, tiene que empezar a despertar. Tiene que activar ese poderío para empezar a eliminar este pensamiento de Judas, este pensamiento infernal, y acabar por siempre con esas tinieblas que invadieron nuestro planeta, que invadieron nuestra mente, nuestro corazón. Pero que la luz siempre prevalece sobre esas tinieblas, y lo vamos a ver en el símil, ahora que llega el Espíritu también, y la fuerza del apóstol Matías. Judas lo hizo porque su corazón era malo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, cada que nosotros tenemos un mal pensamiento, que robamos, que agredimos, no solamente al semejante, sino que hacemos eso contra nosotros mismos, ahí se está manifestando ese espíritu infernal, ese espíritu de Judas, ese hombre viejo que no quiere dejar que el Cristo se manifieste en nosotros, pero que Jesús, conociendo el corazón de Judas, dejó en esa ley del albedrío que esto pasara, porque el mundo y muchas filosofías creen que arrestando a Jesús y que crucificándolo se terminó ese plan maravilloso que traía y que había mandado el mismo Padre Eterno para esta humanidad. Pero lo que no saben o lo que quieren ocultar o lo que no manifiestan es que el Cristo resucitó, que ese Cristo lo que nos enseñó fue a vencer la muerte, a que la muerte le teme a ese poder crístico, a ese poder que se levanta en los hombres que empiezan a sentir la fuerza de estos 12 apóstoles, porque empezamos a construir ese templo interior, a levantarnos a nosotros mismos como lo hizo Jesús. Y recuerden que Él nos dijo: cosas mayores de las que yo hago, vosotros podéis hacer. Y si Él venció la muerte, si Él resucitó, si Él se iluminó en ese poderío crístico, en esa luz que contenía por dentro, pues asimismo lo podemos y lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Muerte de Judas, Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vemos cómo Judas vendió esa fuerza interior, esa luz, por materia, por esas 30 piezas de plata que representan, digamos, esa oscuridad, esas tinieblas, esa materia, ese cuerpo psíquico, y que traicionándose a sí mismo, traicionando esa luz interior, no encuentra una salida, y ya su corazón y su espíritu no le encuentran sentido a la vida, porque han negado al Creador,
al dador de la vida y se ahorcan porque no tienen palabras, porque no tienen voz interior, porque no tienen un fruto que entregar. Entonces cortan su encarnación, cortan su vida, cortan su ser, cortan esa raíz preexistente, y es allí donde tenemos que nosotros estar muy apercibidos, que ese espíritu de Judas no se manifieste en el corazón, en la mente y en el pensamiento de nosotros. Y que va a llegar también, y estamos en ese tiempo final, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde muchos querrán la muerte y no la hallarán, porque esta fuerza oscura, este sistema, esta invasión, mató nuestros cuerpos, dañó nuestras mentes y ennegreció nuestros corazones, a tal punto de que no solamente les basta con matarnos en estos cuerpos físicos, sino que van por nuestro espíritu. Por esa segunda muerte que nos dicen también las citas bíblicas, y que es esa muerte segunda a la cual esta humanidad tiene que batallar, y no podemos llegar a esa muerte segunda, porque la luz que está en nosotros es más poderosa y tenemos que luchar, y es de hombres guerreros, de hombres valientes, que reconocen este hombre Judas, este pensamiento Judas, este espíritu de Judas, y empiezan a erradicarlo de su corazón, de su pensamiento, de su día a día, de su actuar constante. Es ahí donde, en ese proceso en que la humanidad se ahorca, en que la humanidad se suicida a sí mismo, y no estamos lejos de lo que vemos diariamente en las noticias, en los acontecimientos mundiales, en lo que vemos quizás en nuestro barrio, de pronto en nuestra familia o en esta sociedad, cómo la vida ha perdido ese sentido maravilloso, siendo que la vida es la luz de los hombres. Muchos seres no la aprecian, no la valoran y prefieren quitarse la vida. Es ahí donde esas entidades se apropian de estos cuerpos, de estas mentes, de estos espíritus, y finalmente nos cortan de la vida. Es ahí donde el hombre tiene que batallar, tiene que ser un hombre constante, un hombre que ponga su voluntad en acción, en ese amor propio, en el quererse a nosotros, a cada uno de nosotros, en el amarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Eso está en Lucas 22, 45 al 46. Entonces, si este mundo lleno de miseria, lleno de amargura, lleno de oscuridad, está viviendo poseído por ese espíritu infernal, por ese espíritu de Judas, por ese espíritu del traidor, por ese espíritu del hombre viejo, aquí el Cristo nos hace ese llamado a despertar, a que salgamos de ese sueño profundo, a que levantemos nuestra mirada y nos reencontremos con esa luz, con ese sol, con ese pensamiento divino, con el dador de la vida, con nuestro Creador, y nos llama y nos entrega esta herramienta maravillosa y poderosa que es la oración. Esa oración que tiene que ser una oración sincera, una oración sencilla, como lo dice Parravicini también en muchas de sus psicografías, y que esa oración es la que nos va a permitir, primero, reconocer ese error, segundo, empezar a hacer esos actos que empiecen a limpiar y a edificar en nuestro espíritu, y tercero, que empecemos a caminar y a enderezar esa senda, como nos lo decía Juan el Bautista. Arrepentíos, haced frutos dignos de arrepentimiento, enderezad la senda. Ese es el llamado que nos hace Juan, de contener esa mente llena de conocimiento, ese cuerpo limpio y ese corazón puro donde se emane esa luz que somos cada uno de nosotros. Y Parravicini nos dice aquí en su psicografía: orad que la voz de Cristo os iluminará. Como en medio de esa oración, en medio de esa conexión interior, que nosotros empecemos a dialogar con nuestro ser, a dialogar con nosotros mismos, a dialogar con ese Cristo, pues esa iluminación y esa luz se va a empezar a manifestar. Y también Parravicini en otra de sus psicografías nos dice: llega la oración, llegará el perdón al que ore. Oración, oración, oración. Llega la oración, llega el perdón. En la hora de la plegaria sentida, no de la plegaria dicha con el masticar de confites, no en la dicha en distracción y apuro. Llegó la hora de la oración sencilla, de la oración surgida desde el profundo pecho en meditación,
llegó el instante de hablar con Dios, de hablar con Él, no como un poderoso Señor que lo es en verdad, pero que tratarle debemos como un amigo viejo, como un amigo de la infancia. Él lo quiere así. Él nos acrecienta cariño, amor de hermano. Él nos pide confidencias íntimas, nos ruega que nos entreguemos a Él. Es llegada la hora de la oración sencilla. Llegada es la hora de hablar con Dios. Es el perdón. Entonces miremos tan hermoso este mensaje que nos deja Parravicini, que en esta hora de tinieblas tiene que llegar el perdón. Tiene que llegar la oración como esa conexión directa con el Creador, de hablar con Él, de pedirle a Él. Pero ¿qué tenemos que pedirle? Entendimiento, sabiduría, amor, bondad, paciencia, comprensión. Eso es lo que tenemos que pedirle al Creador. Porque dice aquí que Él nos acrecienta cariño, cariño de hermano. O sea, no veamos al Padre Eterno, al Dios, al Creador, a ese Cristo interior lejano. Tenemos que empezarlo a sentir en nuestro corazón. En esa meditación, que no es una meditación de dejar nuestra mente en blanco, sino de sentir ese portento que está en nuestro corazón, en nuestro nodo sinusal, de esa luz que se emana en cada una de nuestras células, de esos biofotones de energía que están allí, porque nosotros somos poderosos. Tenemos un corazón que es un corazón para dioses, quiere decir que es un corazón que es una semilla de un nuevo Dios, de un nuevo ser que se está gestando en estas tierras, y estas tierras es este cuerpo, y este cuerpo es ese templo que tenemos que edificar, que tenemos que limpiar, que tenemos que purificar para que el Cristo interior se manifieste en nosotros, para que esa luz poderosa se empiece a irradiar en nuestro entorno, en este planeta, y por fin esas tinieblas se erradiquen de este planeta hermoso y maravilloso llamado Tierra. Llega el perdón, nos dice Parravicini, es tiempo también de perdonar, de dejar atrás el rencor, la amargura, el dolor, porque todo eso es lo que nos ha traído desolación y ruina. Y eso para nada edifica nuestro cuerpo ni nuestro espíritu. Es necesario perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestro semejante y empezar a vivir en ese nuevo día que muchas profecías citan que está pronto a llegar. Que es necesario que nosotros estemos caminando en esa dimensión para poder entrar en ese nuevo día creador, en ese día de la inteligencia, en ese día donde va a prevalecer el amor, vamos a vivir en paz, en armonía, y vamos a vivir con esas leyes creadoras, que no son esa ley del mundo, sino que es una ley que rige nuestro corazón y que rige el Creador. Jesús conocía antes los pensamientos de los perversos, demostró sentirlo en su interior, y cuando Judas va a traicionarle le dice: ve y haz lo que tienes en tu corazón. Judas es sinónimo de oscuridad, del judaísmo, del pueblo elegido por Lucifer, el anticristo que mata por dentro, y por esto se ahorcó, como ser que muere dentro del cuerpo. Se cortaron a sí mismos de la vida del Cristo, del Dios viviente y producido por sí mismo, en quien es hijo de la luz o vástago original. Eso representa Judas, el morir a estos cuerpos, el matarnos y el matar el ser dentro de estos cuerpos, sin lograr contener esa parte espiritual, esa esencia espiritual de lo que nosotros somos. Es cortarse de la vida del producido por sí mismo, es negarnos esa oportunidad de gestarnos a nosotros mismos, de tener ese nuevo nacimiento interior, de conectarnos al Creador, al vástago de la creación. Mas el hombre que vive en esa mancha de Judas, Sion rebelión, pierde estas facultades, las destruye, porque da muerte a su esencia luz, a ese cuerpo interior serviluz que tenemos, que es la conexión directa con las fuerzas universales que todo contienen, y al asolarlas, ellas, nuestras células, agonizan y el hombre se ahorca a sí mismo, porque se desprende, se aleja, niega el poder de su cuerpo, hijo de hombre creado en la sangre de Cristo, el ambiente donde fue engendrada la vida de todos los hombres y humanidades, sangre que vive en el palpitar del Supremo y en el anciano, cristal, que lleva dentro de sí el cuerpo de Cristo, que es el vástago de la creación, el Hijo del Padre. Esta poderosa fuerza nunca jamás podrá estar al servicio de las tinieblas, porque las tinieblas rechazan la luz que es el espíritu de los serviluces,
el cual es su origen y a donde pertenece. Por lo tanto, es imposible contener la fuerza de las tinieblas dentro de los serviluces crísticos. Esto es la muerte para ellos, para las células y para quien siendo oscuro, ambicione poseerlos. Pues allí, dentro del que es oscuro, llega la resurrección y la eternidad, que es la luz del poderoso ser de vida interior, que es la muerte del hombre Judas. Entonces, ¿cómo muere ese hombre Judas? Cuando nosotros activamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras células, ese portento, ese poder de luz, ese cuerpo crístico, nos dicen aquí, que es cuando se comunican y cuando se conectan cada una de nuestras células, que tiene un cristal que está al servicio de la luz. Cuando se reconoce que somos esos servidores del Cristo, cuando esa luz empieza a emanar desde nuestro centro corazón, desde el centro de cada una de nuestras células, ese hombre viejo, esa muerte empieza a morir. Como nos dice Parravicini en una de sus psicografías, donde se ve esa muerte vencida. Hombre, razón llevas, vencida soy, maldición reciba mi encorvada espalda. Lleguen a mí los errantes ojos desprendidos de los que partieron. Lleguen y azorados observen mi quebrado andar. Derrotada he caído, sarcasmo del mundo. La muerte, muerta, resignada, penetró ya. El portal del instante, soy nada en la nada, nada. Luego de vencer esa muerte, luego de vencer y acabar con ese hombre viejo, con ese hombre lleno de tinieblas, se manifiesta la fuerza del apóstol Matías. Cuando se logra destruir la larva, ese gen oscuro, ese espíritu de Judas, aparece Matías como símbolo de humildad, como símbolo de resurrección, como símbolo de ese nacimiento al tercer día creador, como símbolo de que resucita el Hijo del Hombre, de que resucitan esos hombres valientes, esos hombres designados por la profecía, como esos 144,000, como los danzantes del sol, como esos hombres que traen cualidades que van a despertar dentro de sí y que vienen a despertar a esta humanidad. Entonces nos adentraremos en el conocimiento profundo de este apóstol Matías, de esta fuerza apostolar de Matías, de este cimiento del templo, porque Matías es un pilar, es una columna que sostiene el templo, que nos va a sostener este templo interior. Y que el llamado es para que cada uno de ustedes que ha escuchado el conocimiento profundo de estos apóstoles, de esa piedra que representa cada uno de ellos, pues empiece a sentir con cuál apóstol, con cuál piedra vibran, porque llegará el momento en que caminaremos por toda la tierra con esa fuerza crística, con esa fuerza apostolar, entregando el ministerio de Jesús, entregando el ministerio del Cristo, de ese Dios viviente que venció la muerte. Son escasas las informaciones que han llegado a nosotros sobre Matías el apóstol. Se supone que nació en Belén y pertenecía a la tribu de Judá. La tradición cristiana indica que inicialmente fue uno de los denominados 70 discípulos según el Evangelio de Lucas. Estos fueron elegidos por Jesucristo y enviados de dos en dos como emisarios a los lugares donde él había de ir. Como les decía, Matías fue elegido directamente por Jesús de Cristo, inicialmente como parte de esos 72 discípulos, pero que en ese momento decisivo entró e hizo parte de esos 12 apóstoles, entró a conformar esa fuerza apostolar de esos 12 apóstoles de Jesús, que no eran hombres terrestres, que no eran hombres comunes, que era un plan de las estrellas y que era un plan que estaba determinado por los tronos para que llegasen y encarnasen en este planeta y entregaran y dejaran su fuerza y dejaran su espíritu viviente para que nosotros, para que en este tiempo se empiece a sentir y se empiece a levantar esa fuerza apostolar en nuestro corazón. Después de la resurrección, para preservar el número de apóstoles elegidos por Jesús, se identificó un sustituto de Judas, que no era sustituto, sino que, como les vengo diciendo, luego de vencer esa muerte, luego de matar a ese hombre viejo, resucita ese nuevo hombre, y ese nuevo hombre lo representa el apóstol Matías, en su símbolo de humildad, en su símbolo de resurrección.
quien fue elegido entre los discípulos más cercanos de Jesús para evangelizar junto al grupo de apóstoles. Matías había sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a misionar de dos en dos. Tal vez fue testigo de la resurrección de Jesús y pudo presenciar alguna aparición del mismo. Después de la ascensión de Jesús, Pedro dijo a los demás discípulos: hermanos, en Judas se cumplió lo que en él se había anunciado en la Sagrada Escritura. Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser uno de los que estuvieron con nosotros en todo el tiempo en que el Señor convivió con nosotros, desde que fue bautizado por Juan Bautista hasta que resucitó y subió a los cielos. Los discípulos presentaron dos candidatos, José, hijo de Sabas, y Matías. Entonces oraron diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos eliges como apóstol, en reemplazo de Judas. Echaron suertes, y la suerte cayó en Matías, y fue admitido desde ese día en el número de los 12 apóstoles. Esto lo encontramos narrado en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Nuevamente vemos aquí cómo los 11 discípulos, los 11 apóstoles, entran en ese proceso de oración, de conectarse con ese Cristo interior, con esa fuerza viviente. Y nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles que echan a suerte, ¿no? Dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero cuando se refiere aquí en la escritura que echaron suertes, es que se conectaron con ese Cristo interior, con esa fuerza de la luz, y fue esa misma fuerza, fue el mismo Cristo el que manifestó y se manifestó dentro de ellos. ¿Cuál debía de ser ese apóstol que terminaría de completar esa cifra de los 12 apóstoles? De esos 12 apóstoles, y que hay 12.000 sellados y 12.000 hombres que van a caminar junto a la fuerza apostolar de cada uno de estos 12. Y que hoy estamos hablando de esa fuerza crística, de esa fuerza apostolar de Matías, de ese hombre humilde, de ese hombre que nace de nuevo. ¿Qué significa Matías? Matías es un nombre bíblico que significa regalo de Dios. Ese regalo de Dios es poder sentir en nosotros ese nuevo hombre. Ese regalo de Dios es sentir en nosotros esa humildad que tanto se requiere para poder gestar ese nuevo hombre. Ese regalo de Dios es sentir la vida, es sentir la luz, es sentir el portento y el poderío que está en cada uno de nuestros corazones. Eso es un regalo de Dios, y que esa fuerza de Matías se tiene que empezar a sentir y a despertar en esos 12.000 hombres que sienten y que vibran con la fuerza y con el poder y el portento de Matías. Y vamos a ver también cuál fuerza y cuál es la piedra que identifica a Matías y que identifica a esos 12.000 hombres. ¿Dónde predicó el apóstol Matías? Según la tradición, predicó primero en Judea y luego en otros países. Los griegos sostienen que evangelizó en Capadocia y las costas del mar Caspio, que sufrió persecuciones de parte de los pueblos bárbaros donde misionó y obtuvo finalmente la corona del martirio en Cólquida. Sitúa su labor en Macedonia, desde donde se trasladó a Macea, en la costa del Mar Negro, para predicar posteriormente junto a su compañero Andrés en Edesa y Sebastópolis. Según este relato, volvió finalmente a Jerusalén, donde fue matado por orden de Ananías ben Ananías, el sumo sacerdote del templo. Él continuó su ministerio, volviendo para predicar en Judea. El sumo sacerdote Ananás lo procesó y lo condenó a la muerte. Los judíos apedrearon a Matías hasta la muerte. Entonces, ellos tomaron un hacha y lo decapitaron. Esta era una forma romana de ejecución, y ellos hicieron esto como horrible muestra para que los romanos vieran que él se había opuesto a Roma. Esta historia nos demuestra cómo siempre que la luz se empieza a levantar, pues las tinieblas no les gusta este proceso y empiezan a atacarnos, empiezan a querernos hacer doblar las rodillas, empiezan a querer que el hombre nuevo, que ese nuevo hombre, que ese hijo de hombre no se levante. Y quizás en Matías y en 11 de los apóstoles los asesinaron en estos cuerpos físicos, porque nos narra la historia que solo Juan, el apóstol amado,
muere de muerte natural. Y aunque a Matías lo apedrearon y lo decapitaron, pues era un cuerpo, pero ahí es donde se comprende que estos cuerpos no representan la vida real, que nosotros somos espíritu y que nuestro espíritu es inmortal y es eterno, y que la fuerza poderosa de ese espíritu de Matías continúa y se tiene que levantar en este tiempo, en este momento del final de los tiempos, donde la fuerza apostolar se tiene que levantar y tenemos que caminar y recorrer el planeta, levantando y encontrando al hombre 144.000, encontrando a esos 12.000 que sienten el poder y la fuerza y la humildad del apóstol Matías, porque siempre han querido matarnos en los cuerpos, pero nuestro espíritu nunca muere, siempre se levanta, siempre permanece y continuará hasta la eternidad. A Matías, al apóstol Matías, se le atribuyen 3 textos apócrifos, y en uno de ellos encontramos este escrito que nos deja un gran mensaje para reflexionar, como mensaje de esa fuerza apostolar de Matías. Y nos dice: necesitamos luchar contra nuestra carne, no valorarla y no concederle nada que la alabe, sino aumentar el crecimiento de nuestra alma por la fe y el conocimiento. Aquí Matías, en su apócrifo, nos lleva a reconocer, como les decía, que este cuerpo no representa la vida real, que no tenemos que alimentar la carne, que no tenemos que alimentar ese cuerpo físico, que no tenemos que darle vida a ese espíritu de Judas, que nos representaba ese hombre viejo, ese materialismo, esa vanidad, el sensualismo, todo aquello que detiene nuestro proceso de ascenso espiritual. Y nos dice que más bien tenemos que aumentar el crecimiento de nuestra alma por la fe y por el conocimiento. O sea que es necesario obtener un conocimiento, ese conocimiento puro, ese conocimiento perfecto y limpio, para que así se llene nuestra mente, nuestro espíritu se empiece a reeducar, porque es necesario reeducarnos en este momento, educarnos en esa nueva ciencia, en la ciencia del espíritu, en la tecnociencia espiritual, porque nosotros somos creadores y aún nos falta desarrollar ese portento que está en nuestro cerebro, que está en nuestro corazón. Y en ese mismo, digamos, proceso de acrecentar nuestro conocimiento, pues nos vamos a conectar con esa luz, con esa raíz preexistente que es nuestra alma. ¿Cómo murió el apóstol Matías? Aunque no se sabe con certeza cómo murió Matías, la tradición sostiene que fue martirizado por su fe, como muchos de los otros apóstoles. Se cree que fue apedreado y luego decapitado. Este tiempo es el momento en que no podemos dejar que nos asesinen más, ni estos cuerpos, ni nuestros espíritus. Es el tiempo de levantarnos y de vencer esa muerte. Que se cumpla lo que la misma muerte dijo en Parravicini, ¿no? Que la muerte vencida está. Y es necesario vencer esa muerte. Recordemos que son 12 apóstoles, que es una fuerza apostolar que está dentro de cada uno de nosotros. Y 7 de ellos representan cada uno de nuestros logos solares. Y los restantes 5 representan uno de los sentidos. Pues Matías, y esa fuerza de Matías, representa el sentido de la vista, de la visión, de los ojos. Séptimo don, el ojo creador para ver. Contemplar la verdad. El ojo es el caudal, es la maravilla de la creación sin par. Imagen viva irrumpe al interior. Toma referencia de quién es Dios. Y con él imagen, color, sonrisa y armonía en la estrella y la flor. Toda cosa donde hay creación. El ojo, el saber, la mayor razón y razón. Y ojo alto, método de comunicación. Al interior, el ojo todo ve, lo atiende, tiene, controla. El ojo y el hablar dan mansedumbre y también paz. Su enseñanza es cumbre, dar y comparar. El ojo que en visión ve interior, enseña a meditar, enciende la llama del yo buscador, apagando el fuego mental. El ojo del ojo viviente de la creación, en aquel entendedor, no el ojo material, comunica a la superalma. Gran espíritu de creación que en el interno, la inmovilidad sin sentidos y sintiendo, se encuentra la ley, la verdad.
Los duodécimos amatistas, los que penetran la puerta estrecha del sello final. Matías representa ese sentido de la visión, ese mirar interior, ese nuevo mirar hacia nosotros mismos. Es esa nueva visión que se tiene luego de morir a ese hombre viejo, y cuando renacemos a ese nuevo hombre, nuestra visión se aclara. Dice allí que el ojo que en visión ve interior enseña a meditar. Entonces mire que muchas veces creemos que el sentido de la visión es solo lo que yo puedo observar externamente, pero que esa visión, siendo ese sentido, siendo un don, siendo una de esas ventanas maravillosas que se nos entregan a nosotros como hombres que conforman este cuerpo físico, siendo este uno de los 5 sentidos, pues tenemos que aprovechar ese poderío, esa fuerza y ese portento de nuestros ojos, de qué es lo que nosotros estamos observando, no solamente exteriormente, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos, empezar a hacer ese viaje interior, donde observemos cada una de nuestras células, cada uno de nuestros sistemas, donde nos reconozcamos a nosotros mismos. Ese poder de la visión nos entrega ese poder también de esa comunicación interior, de conectarnos con la ley, de encontrarnos con la verdad, con esa verdad que yo soy, con esa verdad que son cada uno de ustedes, que son buscadores incansables de esa verdad. Y también Matías tiene relación con esta 12ª piedra, que es el amatista, como está registrado en el Apocalipsis 21:14, donde nos habla de ese muro de la ciudad que tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles. Entonces son esos cimientos que hemos venido entregando aquí en Coricancha, Centro de Investigaciones, porque lo que queremos nosotros y nuestro propósito es que todos ustedes empiecen a sentir esa fuerza apostolar. ¿De cuál piedra ustedes hacen parte? ¿De cuál cimiento ustedes hacen parte para conformar ese gran templo, que es un templo interior? Y vamos a hablar de los amatistas, que tienen unas cualidades y que son unos hombres que están dispersos por todo el planeta, y que donde llegue este mensaje y escuchen estas cualidades y sientan en su corazón que ustedes vibran con esta fuerza de este cimiento, de esta roca, de esta piedra, pues empiecen a gestar esos acontecimientos que van a llegar muy pronto. Y cuando sientan también esa fuerza del apóstol Matías, que vence la muerte, que en humildad se levanta y resucita, pues también empiecen a sentir en su corazón cuál es su propósito, cuál es ese designio que traen ustedes para cumplir dentro de ustedes y con esta humanidad. Entonces nos dice que el amatista comprende que nadie habrá de renunciar a su progreso interno por causa de otro. Está bien orientado y sin pretender poderes o conocimientos que él no sea capaz de interpretar y manejar. Busca ser silente, humilde y ejemplar en su desenvolvimiento general. Aunque sea ignorado por los aduladores y poderosos, su acción perdurará multiplicándose en silencio. Esos hombres amatistas, esos hombres que vibran con este cimiento, con esta piedra que trae una vibración, que se empieza a generar esa resonancia y que toca esos corazones que traen la esencia y la fuerza de esta piedra amatista, son esos hombres que comprenden que ese proceso, que ese desarrollo interior, que ese nacer de nuevo es individual y es personal, que no detienen su proceso, que no se quedan atrás, que no detienen su caminar por causa de nadie, que aunque las mareas, las tormentas siempre estén en su alrededor, siempre salen victoriosos. Son esos guerreros incansables, son esos luchadores que no se detienen, son sencillos, no son pretenciosos y no se quieren mostrar para aparentar conocimientos que quizás no puedan manejar. Son esos hombres humildes también, esos hombres que comprenden que nacieron para dejar también un legado, para dejar una enseñanza. Comprende que nadie habrá de renunciar a su progreso interno por causa de otro. Está bien orientado y sin pretender poderes o conocimientos que él no sea capaz de interpretar y manejar. Busca ser silente, humilde y ejemplar en su desenvolvimiento general. Aunque sea ignorado por los aduladores y poderosos, su acción perdurará multiplicándose en silencio. Ese hombre amatista, esa mujer, ese anciano o quizás ese niño que se identifica con esa fuerza de esta piedra,
que es de color morada, que es el amatista, son esos hombres que comprende que tienen un propósito, un cumplimiento en ejecución y que no se detienen por causa de nadie, ni nada a pesar de las tormentas, de las batallas que tenga que liberar diariamente, nunca se detienen en su proceso de ascenso espiritual. Son hombres humildes, son hombres dispuestos, son hombres callados, pero que tienen un gran conocimiento también y que en la medida de ese conocimiento pues lo aplican y en esa misma aplicación son ejemplos vivos y dejan un legado que se multiplicará para siempre en esta humanidad. Esos son esos hombres amatistas y esos hombres que vibran con esta piedra amatista, que vibran con el apóstol Matías, los estamos buscando y queremos que se empiecen a despertar, que salgan de ese sueño profundo porque han vivido engañados y quizás están aún complacientes con ese mundo, pero que llega el momento en que es ese corazón, en que es el Cristo en que los llama, en que los despierta y que los exhorta a empezar ese proceso de la oración, de conectarse consigo mismos para que encuentren y para que puedan cumplir con ese gran designio que traen por dentro, ser esos hombres ejemplares, ser esos hombres que no se detienen, que ponen su voluntad en acción para el cumplimiento final. Y Juan 5, 19, 20 nos dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús nos deja en esta enseñanza cómo ese Hijo del Hombre tiene que alimentarse de esa fuerza de su Padre, de su Creador, de mirar hacia las estrellas, hacia el infinito y de llenar su mente de esos conocimientos puros, perfectos, de esas leyes creadoras que son las que nos dan las herramientas para nosotros crearnos a nosotros mismos, crear ese nuevo hombre, nacer de nuevo. Y dice aquí que mayores obras de las del Padre. Nos maravillamos de ver la grandeza del Creador, de ver cómo nos creó a nosotros mismos en esta perfección, de ver cómo creó este sistema solar, este planeta, esta galaxia, estos universos, y cómo en esa ley perfecta todo se mantiene en equilibrio, en amor, en armonía. Y es así mismo como cada uno de nosotros, como ese Hijo de Hombre, se tiene que gestar a sí mismo, observando al Padre, a su Creador, a ese vástago, al Cristo interior que nos creó a nosotros con esa perfección, con esa maravilla y con esa grandeza que es la luz, que es la vida que está contenida en nuestro corazón. Y Parravicini nos cita aquí y no quería despedirme sin antes volver a retomar esta psicografía que nos muestra ese nacimiento de ese nuevo hombre, que nos muestra cómo ese gen oscuro se va a terminar, que nos muestra cómo la muerte se puede vencer y la certeza que tenemos que tener cada uno de nosotros es que ese portento y esa luz que está contenida en nosotros va a eliminar por siempre esas tinieblas que nos han querido hacer doblegar y hacernos quedar en el camino. Y Parravicini nos dice, el nuevo hombre, el del único mirar, mostrará con textura sin males, el microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Ese microbio enfermante es ese espíritu de Judas, es esa larva mitocondria que nos enferma constantemente estos cuerpos, que nos debilita la mente y que nos contamina nuestro espíritu. El hombre nuevo será de cobriza tez, resultante ello del fundido de razas, será dueño de fuerza física de 3 hombres del ayer, enseñará vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración, será en el libre albedrío y la libre acción. El hombre del único mirar desconocerá el apetito de la carne, porque él será el nuevo amor será paz. Y qué hermoso este mensaje que los hombres de las estrellas a través de Benjamín Solari Parravicini nos deja para cada uno de ustedes, cada uno de los que nos escucha hoy. Ese hombre nuevo, el del único mirar, se levantará con esa fuerza de 3 hombres del ayer, de cobriza tez, del resultante de esa mezcla genética, de ese poderío que está en esos hombres de estas tierras latinoamericanas y del mundo entero, cuando despiertan
su fuerza interior, cuando se conectan consigo mismos, cuando matamos para siempre ese gen oscuro, esa larva, ese error, ese pecado. Ese hombre nuevo es el que se tiene que levantar en este tiempo del final de los tiempos, en este tiempo donde tienen que aparecer esos 144.000, esos de la cruz orlada, esos orlados que también Parravicini muestra y llama para este tiempo. Esos danzantes del sol, esos hombres que nos conectamos con nuestro portento interior, pero que también nos conectamos con ese pensamiento perfecto, con esa luz pura, con ese pensamiento solar que está llegando y que pronto llegará con toda su fuerza, con ese pensamiento que viene directamente del Padre Creador. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y todos los que sientan la fuerza, la grandeza y el poderío de este apóstol Matías, que sientan la fuerza de la piedra, de ese cimiento amatista, de ese último cimiento que conforma el templo, pues los estamos buscando y los estamos esperando. Nos pueden llamar, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que aquí se las dejamos, se las compartimos. Si sienten en su corazón esta luz, esta verdad, pues también los invitamos a que se vuelvan difusores de este conocimiento, que compartan, que repliquen esta verdad y que ustedes en la misma medida de esa aplicación, de esas herramientas que cada vez estos hombres maravillosos, estos hombres de las estrellas nos traen, pues empiecen a ser multiplicadores de esta luz, de esta verdad, porque el Hijo del Hombre se levanta para regir en esta humanidad con vara de hierro. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y nos encontramos dentro de 8 días aquí por su canal Coricancha Centro de Investigaciones. Un abrazo de corazón. La tierra va a temblar, siento su conmoción, porque se está creando un nuevo corazón. La tierra va a temblar, siento su conmoción, porque se está creando un nuevo corazón. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. Hoy quiero dar un abrazo a la gente por las calles, pa' que no se nos olvide los más sencillos detalles. Hoy quiero dar un abrazo a la gente por las calles, pa' que no se nos olviden los más sencillos detalles. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con rayos de sol. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. Es la ley que nos llega con gran vibración. Es amor. Estoy buscando amasar mi endurecido corazón, buscando en la luz el verbo para estar en cohesión. Estoy buscando amasar mi endurecido corazón, buscando en la luz el verbo para estar en cohesión. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con gran vibración. Es amor. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con rayos de sol. En un abrir y cerrar de ojos todos nos vamos a transformar, mas no todos dormiremos en este tiempo final. En un abrir y cerrar de ojos todos nos vamos a transformar, mas no todos dormiremos en este tiempo final. El temblor, el temblor, el temblor es amor. Es amor. La ley que nos llega con rayos de sol. El temblor, el temblor, el temblor es amor.
la ley que nos llega con gran vibración, es la ley que nos llega con rayos de sol.